Estamos con otra charla píldora de Cabaña Modelo, ahora con el doctor Diego Delgado, cortesía de Laboratorio SEBA, que nos va a ilustrar en esta ocasión con una charla de puntos críticos en la vacunación de granjas avícolas. Diego, buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá cuarenteneando de apartes. Sí, no queda otra, hay que adaptarse. Así estamos, así estamos. Bueno, nos vas a hablar de un tema importantísimo, de tal vez una situación en la cual pensamos que estamos haciendo todo bien, eh, chequeando las vacunas como si fueran los casilleros del partido de truco, pero puede ser que no estemos haciendo las cosas bien. Sí, creemos que son puntos críticos, esenciales. Si bien esto sería un complemento a la charla que dio Santiago el otro día, que él lo vio desde el punto de las plantas de incubación, esto mismo específicamente relacionado con una enfermedad puntual como Marek, pero en realidad esto aplicaría básicamente los mismos conceptos de trabajar sobre los puntos críticos en los procedimientos de las vacunaciones para evitar problemas en cuanto a la protección, ¿no? Muchas veces pasa eso, que creemos que estamos, pero bueno, a veces hay que controlar estos procedimientos para que la vacunación sea óptima, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, la idea es un poquito sobre estos puntos. Obviamente es solamente un breve comentario de las tantas variables y tantos puntos que hay, pero bueno, la idea es comentar un poquito sobre estos temas, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, como concepto general, nosotros lo que nosotros siempre apuntamos cuando estamos trabajando en las granjas, en la granja, en la planta, donde sea, tener bien claro estas dos diferencias de término, ¿no? No es lo mismo vacunar que inmunizar. El acto en sí de vacunar es el acto que uno hace en la práctica, el hecho en sí, vacunar, agarrar una jeringa, constituir una vacuna y inyectar la vacuna del animal, pero en realidad el objetivo principal de una vacunación es la protección contra esa enfermedad que uno pretende prevenir. Muchas veces, por fallas en los procedimientos, en estos puntos críticos que vamos a hablar, nosotros identificamos muchos problemas, entonces los animales se vacunan, pero no se terminan inmunizando, o sea, no se termina generando el objetivo principal, que es la protección. Correcto. Entonces, este concepto es como que siempre hay que tenerlo bien presente, no es lo mismo vacunar que inmunizar. Clarísimo. Como regla general, nosotros cuando etapa de vacunación siempre nombramos 3 etapas, un antes, un durante, que sería el procedimiento en sí, y un después. Todas son importantes, obviamente vamos a hablar solamente, centrarnos en el procedimiento, en los puntos críticos en la aplicación, pero bueno, los demás puntos, el antes también es sumamente importante. Nosotros podemos condicionar una vacuna, por ejemplo, un producto con una mala cadena de frío, una mala planificación, una mala logística, un pedido equivocado, etcétera, que no llegue en tiempo y forma a la granja. Ajá. Y el después también es sumamente importante. Bueno, como Santiago también mencionó los programas, el CHIC Program, por ejemplo, que hay para la planta de incubación, en el campo también tenemos otros programas desde SEBA, que son el EC Program y el GPS, que básicamente lo que se hacen es monitorear, después que los procesos de vacunación se hicieron, monitorear desde el punto de vista de laboratorio o bueno, determinadas prácticas operativas que ahora vamos a ver en algunos ejemplos, con el fin de monitorear y hacer un seguimiento a esa vacunación, ya sea simplemente yendo al campo a ver las reacciones, o también obviamente con diagnósticos complementarios de laboratorio, citología, histopatología, PCR, etc. Es Pero fundamental. básicamente no vamos a puntualizar en el procedimiento. Sí, Fundamental perdón. para ver digamos, el resultado de la inversión que es la vacuna.
¿no? O sea, el testeo posterior también. Exacto. Que el testeo no Exacto, sea, tiene que ir no sea la acompañado de un enfermedad. seguimiento. Sí, sí. Nosotros también no solamente hacemos un seguimiento cuando hay un problema sanitario, sino también hay que hacer un seguimiento de los productos, ¿no? En este caso de las vacunaciones. Si las vacunaciones están bien hechas, si hay que ajustar algún punto. Y bueno, el diagnóstico de seguimiento, con las herramientas que nosotros brindamos desde SEBA, nos da muchas herramientas para tener sobre la mesa y poder analizar y poder tomar decisiones con parámetros más reales, más datos de campo, ya sean de enfermedad o de problemas de vacunación, ¿no? Entonces, a Perfecto. eso apunta el seguimiento. Y eso también sería una forma más de garantizar de que la aplicación está bien hecha y de una manera correcta. Acá un ejemplo de lo que hablamos de lo que es un antes. Hay muchas variables, hay mucho tiempo para hablar de este tema puntual, pero básicamente uno de los puntos críticos son las cadenas de frío, no romperlas, no Totalmente. generar serruchos de caída y de vacunas, siempre mantenerlas a temperatura de heladera, cómo cargar una vacuna según la heladera, según qué tipo de elementos tengamos. Nosotros siempre recomendamos heladeras que no tengan la posibilidad de conservar las vacunas en la puerta, como esas excisorias, por ejemplo, para las vacunas, sobre todo de Gumboro, de bronquitis, de Newcastle, etc. Es un punto donde más sufren cambios térmicos la puerta de una heladera. Por supuesto que esto no solamente es en ese punto, sino desde que se produce una vacuna, sea donde sea, en el país que sea de origen, hasta que llega a la granja, hasta que se almacena en la granja, en la cámara, en lo que sea, y desde ahí a la granja hasta que se le aplica el animal. No se debe perder en ningún punto de esta cadena, ¿no? Yo, Ya tenemos un ejemplo. Sí. no, que en granja es muy común ver las vacunas vivas en la puerta de la heladera y las vacunas inactivadas en el cuerpo, no como en la disposición que vos mostrabas recién de que estén Sí. las vacunas muertas abajo de la heladera y las vivas en los estantes superiores, sería así, Uh-huh. ¿no? Porque, Sí, ese es un esquema también de... Sí. no, te escucho. Ese es un esquema básico, hay diferentes, eso también varía, depende de qué tipo de heladera estemos hablando, si es una cámara, si es una heladera domiciliaria, por decirlo de alguna manera, algunas tienen congeladores, otras no. Entonces, sumado a eso, esta foto que sigue, por ejemplo, de una heladera convencional, que por más que las vacunas inactivadas estén todas, no están en la puerta, pero la distribución y la cantidad de vacunas que está, por ejemplo, en ese ejemplo, la distribución de frío en esa heladera es incorrecta. Ahí, y estas son fotos reales de campo que nosotros vemos, que bueno, acá, más allá de una correcta carga de la heladera, hay también un antes que falló que pudo haber sido la planificación, ¿está? Porque es posible que yo semejante cantidad de dosis las gaste en breve, entonces a veces eso también tiene que ver con el antes, ¿no? Que puede fallar una vacuna. Puede ser que se congele alguna vacuna de la que está cerca de la salida de frío, cerca del congelador, como es el ejemplo de la vacuna de la izquierda, que es un ejemplo de una vacuna inactivada, que esas dos fases que se ven bien están bien diferenciadas, y ese es un ejemplo de una vacuna que se congeló. Ajá. No es el mismo ejemplo de la foto, pero es otro ejemplo que a veces pasa, y eso por más que después yo lo atempere y le haga las condiciones que necesita de atemperado una vacuna inactivada, esa vacuna está perdida, hay que descartarla y por supuesto es un costo muy alto. Va a Muchas perder. veces los frascos no te permiten ver esto, por las etiquetas, porque son más gruesos el plástico, por el color, entonces muchas veces esto se nos puede pasar por alto, pero si nosotros tenemos bien en cuenta todos los puntos críticos que hay que tener en el antes, durante toda la cadena de frío, esto es importante para que no nos pase. La foto del medio es simplemente una foto de libro, donde se ve y se puede comparar tranquilamente con el ejemplo de la izquierda, que es una foto real, ¿no? Eso muchas veces pasa en el campo.
Santiago el otro día habló de las plantas de incubación, lo que son ya los procedimientos y las vías de aplicación de vacuna. Por supuesto, siempre tiene que ir estando de la mano de todo lo que se hace en el campo, sobre todo en las aves de vida larga, pesadas o livianas, donde las vacunaciones empiezan en la planta, pero después se complementan en el campo. Hay diferentes vías de aplicación, por supuesto, ya sean individuales o poblacionales. En granja vamos a aplicar en spray, ocular, en agua, inyectables, ya sea subcutánea, intramuscular, punción alar, independientemente de los elementos que usemos, tipo de jeringa, tipo de máquina, etc. Las vías de aplicación son las que están al costado, ¿no? Obviamente que técnicamente uno después elige, no existe un programa universal, hay vacunas que la voy a aplicar por determinada vía en función de tantas variables que uno maneja dentro de las granjas como técnico. Pero bueno, básicamente tenemos las aplicaciones individuales y las aplicaciones masivas, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Hablando un poquito de algunos puntos críticos de las vacunas inyectables, independientemente de la que sea la vía de aplicación subcutánea o intramuscular, cualquiera de las dos son aceptables, depende de muchas variables, sea manual o sea automática. Son muchos los puntos críticos que nosotros analizamos dentro de estos programas, pero uno de los más importantes es el atemperado de las vacunas inactivadas, el manejo de la temperatura antes de aplicar la vacuna en el animal. Si bien hablamos de la conservación, es importante también el atemperado que las vacunas necesitan, las vacunas muertas, las vacunas inactivadas, antes de ser inoculadas para evitar reacciones exacerbadas en la pechuga, en el cuello, en la pata, donde sea, con el problema que eso puede traerle al animal, ya sea de desuniformidad, de malestar, de retraso en la postura, de consumo, etc. Aparte de, obviamente, una respuesta inmunológica incorrecta o por lo menos no la deseada, ¿no? Es importante atemperar bien las vacunas, usar baños Marías que sean confiables, que los puntos críticos de medición de la temperatura sean confiables. Hay algunos industriales que, bueno, que vienen con termómetros digitales y demás puntos críticos ya instalados, pero nosotros aparte usamos también termómetros externos como para un reasegure de esa temperatura, porque bueno, este es un punto crítico, ¿no? La temperatura debe estar en 35,5 grados, debe ser constante, por eso tenemos que usar baños Marías confiables, no que las temperaturas bajan, suben, tienen que ser constantes. Y esto tiene que quedar aproximadamente entre 30 a 35 minutos dentro de la solución. Por eso también a veces la planificación, el antes, es importante para que también Digo, uno tenga... ¿qué tiempo, digamos, puede estar la vacuna a esa temperatura? ¿Qué tiempo hay para usarla estando a 35 grados? No, el tiempo no hay problema con el tiempo. Generalmente uno depende de los equipos de vacunación que uno tenga. Uno va temperando vacunas en función de cómo las va gastando. Aproximadamente un frasco de una vacuna inactivada se puede gastar y consumir en una hora, 40 minutos, una hora, depende de cada programa, porque hay operarios que vacunan solamente una aplicación, otros vacunan dos. Entonces, pero aproximadamente el tiempo es entre una hora. No podemos ir al doble, no importa, porque lo que hay que tener en cuenta es que la temperatura del agua siempre tiene que ser constante. Entonces, estos equipos, nosotros tenemos pruebas, hay un montón de pruebas a nivel mundial, global, pero aparte tenemos pruebas locales, donde hemos medido la temperatura interna de las vacunas, y después de 2 horas y pico, hasta casi 3, midiéndole cada 20 minutos, no se altera la temperatura de la solución, temperatura interna. Ahora, Lo importante... Otra pregunta te hago. Una vez que llegó, digamos, suponete que lo llevaste a esa temperatura, ¿puede volver a la temperatura de conservación o ya se terminó, esa vacuna queda desechada? Digamos, si no se utilizó. No, lo ideal es que no. Lo ideal es que eso no pase. Si llegase a pasar, porque a veces, obviamente eso es una recomendación general, pero después en las granjas hay que adaptarlo a la metodología de las granjas, que a veces puede pasar
porque, no sé, se te rompió algo y te quedaron algunos frascos que ya están. Bueno, en ese caso, lo ideal es no volver a la no volver a la heladera, para que no vuelva a sufrir un choque brusco de temperatura. De última, dejar la temperatura ambiente hasta que la vuelva a usar al otro día. Ajá. No es lo ideal, pero es menos malo, Bien. porque lo ideal es que yo tenga una buena planificación y yo sé que uso 8 frascos por día, bueno, la noche anterior saco de la heladera 8 frascos por día. A veces me puede pasar un imprevisto, bueno, lo ideal es que no vuelva para que no tenga un golpe brusco de temperatura. Entiendo. Eso hace que condicione la calidad del producto, ¿no? Puede pasar, de hecho, a Pero, veces uno lo puede buena data. programar, pero Sí. en la granja pasan otras cosas, ¿no? Eso es a diario, ¿no? Este es un ejemplo que te pongo acá como una contracara a lo que habíamos visto, donde esto también puede ser un baño térmico, no es que esté mal, lo que sí yo no tengo acá es seguridad de que el punto crítico lo tenga controlado. ¿Está bien? Resistencia le puedo poner que esté en 40 grados, pero si vos medís puede ser que no te esté dando en 40 grados. Ajá. Eso es un ejemplo donde es un termómetro que tiene un termómetro pinche que está tocando la base del balde. Y Ajá. tenés unos 10, 15 grados menos de lo que yo creo que tiene que estar la temperatura. Entonces a Ajá. veces esto no es que no sirva, nos encontramos con muchas cosas en el campo, no es que no sirvan, pero es difícil de controlar. Entonces esto también es un punto que uno después no tiene la garantía de que por lo menos el agua está a la temperatura que yo creo que está. Hay, ¿Bien? hay quien Entonces, bueno, usa, hay quien usa también, he visto los calentadores de pecera, sí, para peces sí, también. tropicales. O sea, hay calentadores de pecera, hay pancheras, Ah, mira, hay doble otras uso. también, mucho más, sí, hay otras caseras, otras resistencias con termos. O sea, lo importante es que uno pueda controlar que la temperatura una vez que esté en 35 grados, que es el objetivo que yo tengo, que se mantenga. Ese es el punto crítico. Después, la forma, bueno, hay cosas que son industriales y que son más específicas, pero bueno, no quiere decir que no se pueda usar algo más casero. De hecho, hay lugares donde usan metodologías más caseras, propias de la granja, y andan perfecto, funcionan bien. De hecho, por eso te decía, los baños industriales, los baños térmicos que nosotros recomendamos, más allá de que tengan eh, estos termómetros que son digitales y que son controlables y que se pueden chequear fácilmente, nosotros aparte le recomendamos que usen algo externo. Ajá. Porque Para, puede fallar o bueno, sí, para estar más seguro todavía. Cada perfecto. tanto, ir y pegarle. Después, obviamente, homogeneizar la vacuna, la solución, mientras uno está vacunando, cada 10, 15 minutos, moverla para que, bueno, para que la emulsión se mantenga uniforme, ¿no? Siempre. Perfecto. Estos son algunos ejemplos de vacunaciones en cuello, en pechuga, en patas, de reacciones exacerbadas de vacunas inactivadas. Hay ejemplos de gallinas blancas, gallinas coloradas, la del medio es una reproductora pesada, con una reacción exacerbada en cuello. Entonces, obviamente esto al animal le va a perjudicar, puede ser que no lo mate, pero bueno, la respuesta inmunológica no va a ser la adecuada y después el malestar que le va a generar durante esa semana o 10 días post vacunación. Ujú. ¿Está bien? Independientemente de la vía que uno use. Esto no solamente se puede producir por el atemperado de una vacuna, esto si le sumamos otras variables, como puede ser una mala calidad de los equipos, una desinfección o un mantenimiento incorrecto del equipo, una aguja contaminada, una aguja que no se cambia, una aguja que tiene la punta mechada, un traumatismo porque me la alcanzan mal. Hay un montón de otras que pueden también contribuir a que a que esta reacción sea también exacerbada, ¿no?
Pero esto puntualmente son ejemplos de vacunas con atemperados incorrectos, las inadecuadas. Estos son algunos otros ejemplos de traumatismo, de malas posiciones, por ejemplo, la foto de arriba de la derecha. Eso puede ser que el animal quebrarle las patas o una Ajá. mala vacunación. Muchas veces una mala vacunación puede ser por un mal agarre. El que te presenta la gallina te la puede presentar mal, moverse, con las patas libres y por ahí te puede sacar la jeringa, lastimar. Por ahí eso más que nada para el caso de las pesadas, pero muchas veces un mal agarre también en una liviana Seguro. puede ser que la lesión. En la pata, por ejemplo, mucho más riesgoso que en la pechuga, etc. Algunos otros ejemplos de traumatismo, pinchazos en lugares equivocados, muy abajo en la pechuga, ir directamente al hígado, bueno, algunos traumatismos también subcutáneos. Hay vacunas que, bueno, cada técnico tiene diferentes formas de vacunar, no están ni mal ni bien, pero bueno, obviamente hay vacunas mucho más pesadas que otras, que bueno, que las recomendaciones a veces es preferible una intramuscular que la misma en cuello, ¿no? Ajá. No es que no se pueda dar en cuello, porque la vía subcutánea o intramuscular, cualquiera de las dos están bien, pero Tiene más riesgo. los la aplicación, la calidad del técnico, la habilidad, el horario, no es lo mismo vacunar cuando uno arranca que la última hora, cuando uno ya está cansado. Bueno, hay mucha cuestión operativa y operaria también que también entran en juego, ¿no? ¿Vos tenés alguna cifra como para orientar de cuánto un vacunador puede inyectar por día, digamos, aunque sea un margen amplio? O- Mirá, eso no, es variable, depende de cada compañía. Sí te puedo decir que, por ejemplo, eh, hay una diferencia muy grande, nosotros hemos comprobado en cuanto a la calidad de aplicación y la calidad de monitoreo serológico cuando uno pasa de una vacunación manual a una vacunación automática. ¿Qué es lo que cambia básicamente, por ejemplo, con una vacunadora automática? Que el tiempo y la velocidad lo pone la máquina. Si uno, si uno va al ritmo que la máquina pone en cuanto a las luces, a los ruidos, bueno, los parámetros que hay que tener en cuenta para vacunar, por ejemplo, una vacunación en pechuga, eh, nosotros vemos que siempre el punto de inoculación va a estar más o menos en el mismo lugar, la diferencia es muy chiquitita, eso manualmente es muy difícil hacerlo, porque una máquina va a vacunar en una única posición, por ejemplo. Entonces, eso más o menos está entre 800, 900 gallinas por hora. Ahí está. Eso Ujú. también depende de muchas variables, si son livianas, si son pesadas, si vacunás una sola vacuna o haces dos en cada agarre, algunos hacen tres. Bueno, entonces todas esas variables también Le agrega complejidad. es difícil establecer un número, porque también nosotros, uno puede tener más cancha que otro, puede ser más nuevo que otro, pero bueno, lo importante es establecer tu número dentro de la compañía y que vos digas, bueno, a partir de este número está bien, a partir de este número creo que no corresponde. Muchas veces nosotros nos han dicho que en las plantas de incubación, por ejemplo, hay vacunadores que te hacen más de 3.000, 3.500 pollitos subcutáneos, y muchas veces que seas muy bueno y muy rápido no quiere decir que sea correcto, Sí. No es nuestro caso. porque, porque la velocidad no es sinónimo de que esté perfecto, ¿no? A veces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo por lo menos no te podría dar un número exacto, pero sí habría que hacer una evaluación de cada situación particular. Eso en función de los equipos, del programa de vacunación y sobre todo de la cantidad de gente que tenés. Si es terciarizado, si es propio. Es como que hay muchas variables que te Claro. entran en juego. Correcto. En el caso del tercerizado, más que controlar, digamos, tenés que controlar que no se pasen de velocidad, más que el hecho de que hagan poco, ¿no? Es el caso inverso al Exacto. sistema propio en ese sentido. Exacto, sí. Por eso que te digo, depende de cada escenario. Pero muchas veces en la velocidad, y después que hay
vacunas y vacunas. No es lo mismo ir a una velocidad extremadamente alta en una vacunación, en una jeringa, con una aplicación en ala, por ejemplo, que en pechuga. Tenés mucha más posibilidad de error en una vacunación en ala que en la pechuga. Ujú. Depende también de esa situación, o en cuello, por ejemplo. Incluso hasta tener más riesgos de que uno se pueda pinchar, ¿no? En el cuello, por ejemplo. Eso también es otra variable que en el caso de las aplicaciones automáticas es una variable que también está en función de que el operario no se lastime, ¿no? Ujú. Bueno, ya te digo, hay muchas más para hablar, muchos más puntos críticos para hablar de la vacunación inyectable. Pero bueno, la idea es Tener un puntualizar panorama. algo importante, ¿no? Con respecto a las demás poblacionales, que la vacunación en spray es una que también usamos demasiado, mucho para las vacunas respiratorias, ya sea manual o con mochila o automática, con carros. Acá también son muchos los puntos críticos que tener en cuenta, desde la operativa, del trabajo, la cadena de frío, el agua destilada, muchos puntos críticos a tener en cuenta, pero nosotros hacemos mucho hincapié en este tipo de vacunación poblacional, en el mantenimiento de los equipos, ¿tá? Que estén los filtros, los filtros como corresponden, que la máquina después que se use tenga un mantenimiento, que se use solamente para eso, que se use agua destilada o en su defecto pastillas neutralizantes, que los volúmenes, que los tiempos estén de una manera correcta, y básicamente el mantenimiento de los equipos, el filtro, el tipo de pico, va a Eso ir te en iba a función preguntar. de la En, edad. en el caso de Nosotros vemos que la mochila que veo ahí común, en la mochila estándar, esa es un pico que, digamos, que es específico para vacunación, ¿tiene algún símil en otra utilización que el productor pueda acceder para sí, comprar? estos picos, estos kits de estas mochilas, que son unas mochilas sumamente cómodas, eh, funcionan con batería, que se cargan muy simple y rápido. Vienen con un kit de picos, de 4 picos, que esos tienen diferentes tipos de micras. Generalmente terminás usando solamente uno o dos porque, bueno, las micras están entre 130 a 160 aproximadamente, depende del pico que uses, pero no hay mucha diferencia para una vacuna respiratoria como una bronquitis, ¿no? Que es donde más se usa. Lo ideal es el tema del mantenimiento con este punto, porque muchas veces pasa de que esos no tienen un mantenimiento correcto, en muchos lugares donde por años no se cambian los picos, entonces te va a condicionar la llegada de la gota al animal. Puede ser que sea extremadamente fina o que sea extremadamente gruesa porque está tapada con sarro, con mugre, con lo que sea, con lo cual en cualquiera de los dos casos la vacunación va a ser incorrecta. Si es muy gruesa, bueno, directamente no va a llegar a que el animal lo pueda incorporar, y si es muy, muy, muy fina, lo que puedo generar es una reacción postvacunal exacerbada, ¿no? Que vaya muy profundo a nivel del pulmón. Eso generalmente igual es difícil de lograr cuando vos tenés arriba de 120 micras. Eso es muy difícil, sobre todo en pollas ya más de 2 o 3 semanas, ¿no? Pero básicamente eso, el tema del equipo es fundamental. Y después el tema de la reconstitución de la vacuna y el tiempo en que lo gasto. Muchas veces se dejan reconstituidas las vacunas de bronquitis, por ejemplo, Gumboro también puede ser otra situación, eh, y se terminan consumiendo en mucho más de 1 hora. Eso también hace que la calidad de la Requiere de- aplicación no sea la correcta. Diego, la mochila esa, Seba, digamos, es fabricante de esa mochila, ¿hay un proveedor que se pueda consultar? ¿Cómo es? Sí, Seba tiene dentro de los departamentos que tiene Seba, Seba cuenta con una compañía llamada Desvac en Francia que genera equipos para vacunación. La máquina de al lado también es hecha por Desvac, por Seba, el carro. Hay máquinas de pechuga para vacunar en pechuga, hay máquinas
bueno, como estos dos casos, en spray, máquinas para vacunar subcutáneo en la planta de incubación, también máquinas Sinovo, no es de DEPA, pero también SEBA también es proveedor de máquinas Sinovo para las plantas de incubación, por ejemplo. Algún tipo de jeringa también, para las jeringas manuales, por ejemplo, Puncionalar. Y estos se entregan, nosotros, SEBA no vende equipos, sino que están dentro como en comodato dentro Del servicio. del servicio, ¿no? Correcto. Fundamental. Los programas estos tienen básicamente 4 puntos. Por supuesto, los productos, equipos, porque es fundamental que los productos se apliquen bien, el monitoreo, que es esto, el seguimiento, y los puntos críticos de control, y después el cuarto punto, que serían el seguimiento, ¿no? Que es lo que hablábamos hoy del... ¿Me recordás cómo era el nombre del programa de seguimiento de SEBA? GPS. Es Ajá. un sistema de protección global bueno, que eso tiene varias herramientas, sobre todo a nivel básicamente serología, pero bueno, también puede ser, si la situación lo amerita, diagnóstico molecular, por ejemplo, para el tema de PCR para bronquitis, para laringo, histopatología también, y después, bueno, el servicio de campo, que bueno, para determinadas enfermedades, muchas veces el simple hecho de hacer necropsias y una tijera te puede dar un dato patognomónico de alguna enfermedad específica, ¿no? Pero bueno, siempre el complemento de laboratorio a ese seguimiento hacemos referencia. Bueno, otro de los ejemplos, ya como para ir terminando, también vacunación inyectable, Puncionalar. Este también, básicamente los puntos críticos son los mismos que hablamos hoy, para todas las vacunas iguales, Sí. y en este también uno de los que nosotros hacemos mucho hincapié es en el tema del tiempo, la velocidad, y el monitoreo post vacunación a los 7-10 días, ¿no? Este sería un monitoreo después de la vacunación, que es simplemente ir y a simple vista ver si están los animales con reacciones o no. Muchas veces se vacunan dentro de las vacunas de viruela, que son las que comúnmente se dan por Puncionalar, son vacunas vectorizadas que traen más de una enfermedad. Entonces, si nosotros aplicamos mal esta vacuna, estaríamos dejando de vacunar, o por lo menos de una manera correcta, para 2 o 3 enfermedades. 2 mínimos. Entonces, la velocidad, con todo, tiene que ver también con el equipo, la preparación, la desinfección, me refiero a la jeringa, ¿no? Ya sea con lanceta, con jeringa de doble lanceta, o con jeringa de una lanceta, con lo que sea. Es importante también tener siempre eso con el mantenimiento y la limpieza correcta. Y nosotros lo que más vemos en este punto crítico es el tema de la velocidad. Muchas veces se termina subdosificando, se termina no vacunando de una manera correcta porque la velocidad es un punto crítico. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo la foto de la derecha, donde vos, no sé si se alcanza a ver el punto negro, solamente hay una sola. Bueno, ahí lo más probable es que ese animal tuvo una media dosis. Puede ser, y porque tiene una sola pápula, en vez de tener 2. Correcto. Entonces puede ser que a veces ese error nosotros a veces lo vemos cuando se usan jeringas y en vez de usarla de una manera vertical, que es como debería ir la posición correcta, en la velocidad se usa de una manera más horizontal. Entonces una de las lancetas no se te carga. Eso puede ser uno de los posibles errores de vacunación. A veces no es lo mismo vacunar la jaula de arriba que la jaula de abajo, te queda más incómodo arriba como para poner en posición vertical la jeringa. Y tiene que ver mucho con la velocidad, ¿no? Los otros ejemplos son animales que estuvieron pinchados en el músculo, en el ala, en vez de en el pliegue. Ahí se aprecia la respuesta inflamatoria. Y algunos ejemplos como el del medio, que directamente no tiene vacuna. Está un poquito manchada la pluma nada más, ese animal no fue vacunado. ¿tá? Esto puede tener que ver también con la velocidad, entre tantas otras cosas, ¿no? Son ejemplos de errores de vacunación. Respecto al agua de bebida, bueno, el agua también es una vía de aplicación masiva, que las Muy ventajas, elegida. muy elegida, es muy fácil de hacer, pero
no es tan fácil hacerla bien. Hay un montón de parámetros que no dependen de nosotros, por ejemplo, calidad de agua, la uniformidad del consumo, sobre todo en ponedoras, hacer un buen purgue, poder manejar los nipples, levantar o bajar y cuando ya todo el agua está en las O inducir a cañerías. que tomen parejo, digamos. Exacto, sobre todo el consumo. Pero bueno, esta es una maniobra que hoy también hay nuevas tecnologías donde, por ejemplo, para enfermedades como Gumboro, uno trata de pasar este tipo de vacunaciones a las plantas de incubación, ¿no? Y hay tecnologías que eso lo permite. Porque bueno, vacunar bien en agua de vida, si bien es simple, pero es muy difícil de hacer, ¿no? Es una vacunación poblacional, desuniforme, el consumo de agua no es parejo, el mantenimiento de los nipples, la desinfección, el mantenimiento correcto de las cañerías, a veces uno no tiene la posibilidad de hacerla, la temperatura del agua, según de qué época estemos hablando. Bueno, hay varios... Te pregunto sobre dos o tres puntos de acá. ¿La temperatura del agua en qué incide? Y básicamente, vos fíjate que vos tenés a las vacunas que las tenemos que conservar en a temperatura de heladera, que dijimos hoy, sobre todo las vacunas vivas, y muchas veces pasa, esto también es muy común de ver en las vacunaciones de bronquitis, si yo diluyo en el agua donde, sobre todo en verano, está a altas temperaturas, por ejemplo, en lugares donde se vacunan en los tanques directamente, Sí. sí que estoy inactivando la vacuna con el choque que yo le estoy haciendo de temperatura. Por la Puede subida haber que brusca, en ese caso. Claro, exacto. El choque térmico, yo saco de la heladera el virus que está a una temperatura y lo meto en la temperatura del agua, que eso puede ser que provoque una pérdida en cuanto a la calidad de la vacunación. Nosotros, por ejemplo, para el caso de bronquitis, recomendamos que los diluyentes, en las plantas de incubación se puede hacer, en el campo obviamente que muchas veces eso no se puede, pero tratar de que la temperatura del agua donde se preparan las vacunas no sea mucho más de 20 grados. Ajá. Eso a veces en inviernos es fácil hacerlo, no hay ningún problema, pero a veces en verano es una variable que muchas veces uno no la puede manejar y puede condicionar un ¿Y poco cómo la... haces en verano? Vos ponele que tenés un galpón que tiene digamos, tenés una temperatura de agua que está elevada. ¿Qué sería? ¿Llevar la vacuna a temperatura de a poco? ¿Hay alguna Sí, solución? no, hay cosas, hay veces que tenés escenario que no lo podés manejar, no se Ajá. puede manejar. Son puntos críticos que dentro de los que esa vía de aplicación tiene. Uno no lo podría manejar. Si yo tuviese que vacunar hoy, por ejemplo, no sé, Gumboro en agua, y bueno, lo llevo a la planta de incubación Ajá. con productos para eso. Pero bueno, hay veces que uno sí tiene la posibilidad de manejarlos y bueno, por no estar informado o por tener desconocimiento, no lo termina haciendo. Tal cual. A veces, por ejemplo, poner tal vez para una vacunación en agua de bebida, si yo tengo que tirar al tanque en ese ejemplo, no lo puedo manejar porque no voy a poder refrigerar el agua. Aunque conceptualmente incluso hay países que lo hacen, pero Sí, bueno, sí. en caso guerrillero. Pero Otra es como que inversión. hay situaciones donde uno no puede manejarlo, eso es así. En No, cuanto pones ahí horarios, ¿qué sugerencia respecto a eso? No, el horario también siempre generalmente, esto por ahí es un concepto más adaptado a parrilleros o a las reproductoras donde uno puede manejar el horario de consumo, ¿no? Donde prende la luz en función también de la alimentación, y está más que nada relacionado con eso. Es como que en la ponedora por ahí el tema de consumo es muy distinto. Ujú. Y bueno, el tema del horario, la recomendación para ese tipo de casos es a la mañana temprano, pero es en función de ese punto, básicamente. Ujú. Alimentación. Aplica más que nada para las pesadas. Perfecto. Y Pero ya perdón, en cuanto a calidad de agua,
digamos, hay un pH recomendado y una tolerancia respecto a eso, digamos, ¿qué sería lo Sí, mejor? ahí para la calidad de agua, con respecto a eso, hoy contamos con productos que ahí se ve en la foto, que son pastillas que neutralizan el cloro y estabilizan el pH, que lo tiran a la neutralidad. Básicamente es para neutralizar eso. Y aparte, y aparte de eso, otra de las ventajas que tiene es que te permite purgar y te permite también hacer un monitoreo post vacunación directamente ese mismo día, viendo si vos tenés las lenguas o los buches teñidos, en Perfecto. caso que también, entonces, ese es un control post vacunación directo en ese mismo día, Muy que también bueno. te permite y estimar un poco la uniformidad de la aplicación, ¿no? Dentro de un galpón. Más o menos lo ideal sería, bueno, esto por ejemplo, es un esquema, es decir, bueno, en 4 o 5 puntos del galpón, más o menos agarro determinada cantidad de animales y chequeo que más o menos las lenguas, los buches, tengan Una coloración. el color. Esto también me permite estimar que más o menos la vacunación fue homogénea, ¿no? O lo más uniforme posible. Pero ya te digo, es uno de los puntos críticos en cuanto a desventaja que tiene este tipo de aplicación. Y bueno, para ir terminando, la última también que nos quedaría, la aplicación ocular, que también es otra práctica individual que se usa. Acá nosotros también a veces hacemos referencia también a todo lo que tenga que ver con la velocidad, con la técnica, esperar que el animal le caiga bien la gota en el ojo, esperar que parpadee para que la gota se absorba. Y, y en esto también muchas veces vemos que este es un ejemplo de una vacunación incorrecta, individual, ocular. Imagínate que acá, este ejemplo, la chica que está trabajando acá, la operaria esta es recontra, súper responsable, pero la incomodidad con la que trabaja, imagínate cuando termina de hacer toda la línea de esa jaula, Tiene una la, malformación. sí, no, y aparte la calidad de la aplicación, muchas veces, cada tanto le va a caer alguna vacuna en el ojo. En Ajá. este caso, era más sanitario, que con una vacunación no lo solucionaban, con dos tampoco, con tres sí. Era Lo que, estadística. lo que probablemente pase es que no necesitas tres, sino una bien aplicada. O Entonces, sea, cada uno iba cubriendo los errores del anterior, sería así. claro, Ajá. es muy difícil no errarles tres veces a la misma, ¿eh? Como que es muy difícil. Es un Tiene que trabajo. ser tiene que tener mucha puntería. Pero bueno, nada, es una de las prácticas bueno, que también a veces, estos son todos ejemplos de planteles que están vacunados y obviamente volviendo al slide del principio, básicamente esto es lo que hacemos referencia cuando tenemos casos de animales vacunados pero que no están protegidos, ¿no? No están Ajá. inmunizados. Y bueno, como para cerrar y como poner ejemplos, creo que dentro de los programas de vacunación, dentro de una empresa avícola, la vacunación es una de las tareas más Fundamental. importantes, ya que todas, hay muchas que son importantes dentro de una recría. Es importante entender, nosotros hacemos mucho hincapié en capacitar a los operarios, en que entiendan y que tengan claro por qué hay que vacunar bien y cuál es el perjuicio económico, sanitario, productivo que te puede llegar a pegar si eso no se hace de una manera correcta. Y bueno, es un muy buen ejemplo de un trabajo en equipo, ¿no? Acá vos podés ser un fenómeno con la jeringa, pero si yo la alcanzo mal, la enjaulo mal y la lastimo, si el que hace el pedido le pido de 10.000 y me trae de 1.000, en tiempo y forma no me la traen como corresponde, si rompo la cadena de frío, si llega a una portería de una empresa y el portero no me avisa que llegó la vacuna, queda hasta el otro día. Bueno, muchas cosas que no solamente tienen que ver con el acto en sí de vacunar, por eso que hacemos mucho hincapié también en el antes, ¿no? Los que tenemos unos cuantos años en avicultura, creo que valoramos sobremanera
digamos, la tarea del vacunador y, digamos, la disposición de las empresas a tener cada vez mejor tecnología, porque yo que arranqué en los años 90 en esto, realmente la cantidad de eventos que tenías sanitarios en un lote respecto de lo que tenés ahora es increíblemente más bajo. Realmente hoy el productor se tiene que ocupar de hacer bien las vacunas, de tener el manejo adecuado que hay que tener, y la historia sanitaria es completamente diferente. Antes realmente se vivía de emergencia en emergencia en ese sentido. Así que bueno, algo se está haciendo bien. Sí, sí, tal cual. Yo creo que la avicultura, bueno, está constantemente en innovación, en mejorando en un montón de puntos, en las vacunaciones, ya sea por la calidad de productos que aparecen, por las aplicaciones, bueno, y no solamente en eso, la genética, las instalaciones, el manejo, bueno, la tecnología en general que la industria está incorporando, la calidad de galpones, el ambiente sobre todo. Creo que bueno, sí que es muy diferente al escenario que había, ¿no? Pero bueno, en el caso de las ponedoras, de las reproductoras, que hoy en día no podemos trasladar toda la planta de incubación, donde no quiere decir que ahí no se puedan cometer errores, pero es mucho más controlable, porque los puntos críticos uno los puede tener más controlados. En la recría de las gallinas de ave de vida larga se tiene que seguir vacunando y bueno, hay que hacer hincapié en capacitar a los chicos, los operarios. Nosotros podemos hacer la mejor vacunación desde el escritorio, la mejor cepa, el mejor diagnóstico, pero después dependemos 100% de que las aplica. Y bueno, es una pata de la mesa tan importante como el que decide el programa de vacunación, ¿no? Así que en eso es donde nosotros apuntamos mucho para darle también soporte a los productos y bueno, y darle un soporte también, un servicio a la compañía, porque bueno, es un punto crítico sumamente importante. Así que bueno, volviendo al slide del principio, básicamente la foto sería esta, que bueno, que a veces no todos los lotes que están vacunados están protegidos, ¿no? O sea que, Entonces, a veces... digamos, vamos a inmunizar, Exacto. más que a vacunar. Sí. ¿Eh? La idea es inmunizar con una correcta vacunación, ¿no? Eso sería como el concepto general, ¿no? Por supuesto hay 100.000 puntos más y detalle, ¿no? Para hablar hora de cada punto, pero bueno, la idea era hacer un Bueno, pequeño... dejamos abierto las incógnitas con respecto justamente a lo que podemos abrir. Creo que el panorama igual fue profundo. eh, Obviamente se puede hacer más y muy interesante, Diego. Eh, Te Sí, sí. agradezco a vos personalmente y a Seba por todo el esfuerzo que está haciendo para que el producto no solo, digamos, esté bien desarrollado, sino bien aplicado y, digamos, que genere el éxito que tiene que tener. ¿Eh? Y por esta charla también. Bueno, muchas gracias, Sebastián, a vos, a ustedes también por el espacio, a la cabaña y bueno, y por dejarnos también compartir estas experiencias y bueno, estar siempre dándole servicio al cliente, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Gracias entonces. Nos vemos en otro video seguramente. Ok.